Hace algunos años yo tengo un amigo muy, muy querido puedo decir, de toda la vida. Y él es más grande que yo, se llama Manuel, por si lo ves, ya lo sabe él. Él es más grande que yo, y tú sabes que cuando hay una diferencia de edad así, tus tiempos nunca coinciden igual, tus agendas son distintas. Él ya tenía una familia formada, yo era soltero, teníamos entornos muy distintos, pero éramos muy, muy amigos de esos que te conocen de pe a pa. Pero él estaba bien ocupado todo el tiempo y estaba con su familia o en su trabajo o haciendo esto. Y yo empecé a sentir como que él abandonó nuestra amistad. Así como que dije, no, pues ya no le importo, ya estamos en el ministerio juntos. Ya. Y empecé a enrollarme y un chorro de coraje en su contra. Entonces, la verdad no me acuerdo, soy muy sincero, no me acuerdo de los detalles, pero estaba en el carro a punto de ir a hablar con él. De esas veces que fantaseas y repites lo que vas y le vas a ir a decir a la persona. Y pum, el Espíritu Santo me paró así en seco. Yo no le iba a decir ninguna ofensa, yo no le iba a gritar, yo no le iba a decir ninguna grosería, ninguna palabra que lastimara su corazón. Solo le iba a decir todas las cosas que yo sentía en su contra. Según yo muy bien, no iba a hablar por nuestra amistad. Y el Espíritu Santo me hizo ver lo mal que estaba yo. Cómo había dejado que todos esos sentimientos se guardaran por mucho tiempo en mi corazón, que dañaron mi perspectiva. Y yo ya no estaba viendo claro, entonces no iba a hablar asertivamente, no iba a hablar bien. Y todo eso es que va a salir, de una o de otra manera va a salir. Entonces ahí va a salir bien mal. Y quién quita ya ni fuéramos amigos ahorita. Entonces tener al Espíritu Santo ahí redarguyéndote es bien padre. No tienes que estar pensando dos veces. Sí es bueno meditar antes de hablar, ¿no? Dice la Biblia que es más sabio el que se calla que el que habla, y que el que tarda para responder que el que se apresura. Y es un buen hábito, pero cuando lo aprendes a desarrollar te das cuenta que no estás cansado. Sobre todo porque tienes al Espíritu Santo ahí que de volada enciende la luz roja y dices, a ver, lo que voy a hablar, ok, no ofende, no es grosería, pero ¿qué hay de las motivaciones de mi corazón? ¿Son correctas o no son correctas? Y para finalizar, quiero dar mi opinión. Sé que tú tienes la tuya de que no hay malas palabras y la comparto, ah, porque me estuve leyendo y escuchando sermones al respecto esta semana también. Y, y estoy de acuerdo, bueno, ahorita la das tú si quieres, pero en términos generales estoy de acuerdo en que no hay malas palabras, hay malas intenciones, hay corazones malos, engañosos, de los de todos nosotros. Como tú dijiste ahorita, las palabras son simplemente una herramienta que usamos para comunicarnos, que a sonidos les dimos un significado y una escritura. Esas son las palabras. Lo malo es lo que las palabras hacen, la intención que nosotros les damos. Sin embargo, pues no digo malas palabras, porque la persona que oía al respecto era, para mi gusto, para mi opinión, un tanto drástica, así casi casi de, ustedes hablen como quieran mientras no ofendan, no hay malas palabras. Y ahí dije yo, no creo, en términos generales, sí creo que no hay malas palabras, hay malas intenciones, pero en términos un poquito, ¿cómo lo digo? Más prácticos, de alguna manera sí hay. En contextos diferentes, en grupos de personas diferentes, hay palabras que han sido ya significadas a una ofensa. Entonces, aunque yo la diga sin ofender, que a veces eso es difícil y es un poco incongruente, ah, puedo estar lastimando tal vez sus susceptibilidades, Conciencias de otras o personas, ¿no? conciencias de otras personas, o aunque yo no la quiero ofender, a lo mejor lo ofendo porque para él eso es una grosería y se siente ofendido. O sea, es como entonces, ah, no es políticamente correcto decir malas palabras, aunque tengas la buena intención. Entonces, quería terminar con esa opinión. Sí, estoy de acuerdo en que no hay malas palabras,
pero tampoco digo, habla lo que se te dé la gana, di lo que sea, porque no hay malas palabras. Porque ya en un contexto social en el que tú estás inmerso y eres parte de, sí hay palabras catalogadas como ofensivas, que es como una etiqueta que deberíamos seguir, buscar la paz con todos y seguirla. Claro, sí, y yo creo que el tema implícito de este podcast es equilibrio, ¿no? Ajá. Porque por un lado hablamos acerca de expresar nuestras emociones, de expresar nuestras necesidades, De volcar las mesas de vez en cuando. de volcar las mesas de vez en cuando en el buen sentido, pero también de qué pasa cuando dejamos que nuestra lengua tome el control, pues, ¿no? Entonces, y decir cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Entonces, el chiste aquí es encontrar el equilibrio. Encontrar el equilibrio entre expresar lo que necesito y no ofender a los demás. Y no vamos a abundar en el tema de las palabras porque ya lo platicamos. Estoy de acuerdo contigo. No porque por mi libertad voy a hacer que otros pequen, me explico, en lastimar las conciencias de otras personas. Estoy de acuerdo con eso. Y si podemos cerrar ese tema. Sí, muy bien. Entonces quiero pasar a la siguiente frase que traigo por aquí, que por ahí subimos un clip a TikTok y reventó. No era mío, es de William James, un psicólogo. Dice, eres tú, con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si se ha caído en un bache o en una tumba, dice el psicólogo. Entonces, me gustaría hablar sobre esa frase porque también me llegó, como no tienes una idea, o sea, eres tú, con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si se ha caído en un bache o en una tumba. Se las regalamos ahí por si no la habían escuchado. Y eso porque todo lo estamos relacionando con el ámbito cristiano. Tú y yo pues hemos crecido en un ambiente cristiano, en un ambiente de iglesia, de todo ello, un ambiente de relacionarnos con Dios de la forma cristiana, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos caído, hemos cometido pecado, hemos cometido una falta y lo primero que hacemos es lastimarnos nosotros mismos? Nosotros mismos le echamos más sal y limón a nuestra herida, porque si viene el Espíritu Santo es muy diferente a nosotros. El Espíritu Santo, cuando tú cometes un error, Él viene a levantarte, a redarguirte, pero no a lastimarte. ¿Sí? No a hundirte más. Pero a veces la forma en la que nos hablamos cuando nos caemos, cuando cometemos pecado, nos hunde más. Entonces, en vez de caer en un bache y seguir, caemos en tumbas y empezamos a repetir patrones y hábitos de conducta y pecados de los que no salimos por mucho tiempo. Porque la culpa es tanto que hacemos a Dios y sus promesas y la Biblia y el Espíritu Santo a un lado y decidimos escuchar la voz de nosotros mismos, o a veces hasta podríamos decir de Satanás, ¿no? No de Satanás en sí, porque ni te conoce, a lo mejor lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero sí de algo espiritual, voy a ponerlo así, ¿no? Porque tampoco me gusta decir Satanás. Y ahí nos quedamos en el error, ¿no? Nos victimizamos, empezamos a hundirnos y ya no sirvo y ya no puedo y mira otra vez, y nos empezamos a lastimar con nuestras palabras en vez de acudir a la Biblia, en vez de acudir a lo que Dios dice, ¿no? Y me gusta mucho a mí el verso que aparece en la Biblia, dice: acérquense confiadamente al trono de su gracia. O sea, al trono de la gracia de Dios no tienes por qué llegar así. No tienes por qué llegar con vergüenza. No tienes por qué llegar, obvio que sí, dolido por tu falta, pero no tienes por qué llegar por la puerta de atrás. La Biblia dice: acérquense confiadamente al trono de su gracia. Porque si tú no llegas al trono de la gracia de Dios, porque si tú no te abrazas de la gracia de Dios cuando cometes una falta, estás invalidando su sacrificio. ¿Sabes qué me decía una seguidora de TikTok? Me decía que ella no quería volver a la iglesia
porque había cometido tantas cosas malas que se le hacía feo volver, porque decía que si volvía iba a ofender a Dios. Fíjate lo que estaba diciendo. La culpa la había metido en una tumba. Ajá. Y lo que yo le dije es, no invalides el sacrificio de Dios por cómo te puedas sentir, por tus sentimientos. No invalides lo que Dios hizo en la cruz por cómo te sientas, por cómo te hablas tú en tu error. Entonces, ella pensaba que volver era una ofensa para Dios. Fíjate, tanto se había hablado mal ahí en su error caída, Ajá. que tenía vergüenza volver. Y estaba invalidando el sacrificio de Dios. No se estaba acercando confiadamente al trono de su gracia. Y qué importante es que todos los que nos están viendo ahorita identifiquen cómo se hablan cuando se caen, porque eso va a determinar si se van a caer en un bache y salir y seguir, o en una tumba, ¿no? Sí. Qué fuerte eso que dices de invalidar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Lo puedes repetir? Lo de no acercarte al trono. Sí, o sea, porque cuando no nos acercamos al trono de su gracia, ¿Cómo lo fraseaste? Me gustó. no me acuerdo. O sea, que no, de no entrar, de no ir, pues acudir a la gracia de Dios. Lo invalidas, lo ignoras. Claro. Nos ciega tanto la culpa que viene del mundo, que produce muerte. Nos ciega tanto que ignoramos, desperdiciamos tan grande sacrificio. Porque es que es incongruente, pero es real. Yo he estado en esa situación donde Todos hemos donde no estado ahí. quiero regresar a presentarme ante el Señor porque me siento tan avergonzado. Pero gracias a Dios que como sea, pero llego ahí. Pero me he puesto también a reflexionar en eso, cómo ya que te abraza su gracia y te das cuenta de la suficiencia de su gracia y de su sacrificio, como que ya se va la neblina y dices, ay, cómo llegué a pensar que mi pecado era más grande o mi vergüenza era más grande que su gracia y que su amor y que su sacrificio. Pero tienes toda la razón, y lo que esta chica decía es muy válido y muy real, sucediendo en muchos hijos de Dios, que no nos acercamos confiadamente ante su gracia porque nos sentimos demasiado culpables. Hemos dejado que Satanás, que las mentiras, que los demonios, que quien sea, que el reino de las tinieblas nos meta a esa culpa que en vez de acercarnos nos aleja del Señor. Y me encanta eso de invalidar el sacrificio de Cristo de esa manera. Regularmente cuando estoy aquí, que estamos dirigiendo la alabanza, he tocado el punto con otras palabras tal vez. Le digo a las personas que vienen a congregarse, te invito a adorar a Jesús, te invito a entrar a su trono, a su habitación, y adórale con todo tu corazón. Si hay pecado en ti, en este instante, arréglalo. Que nada se interponga entre tú y tu Señor. Y yo veo los rostros de la gente desde arriba. Y veo muchos que solo se quedan así. Y he sentido como que esa carga de que muchos venimos deseando, pero creyéndonos indignos. Y que lo que hicimos o como hemos estado viviendo es demasiado grande como para que Dios venga e intervenga. Y sin darnos cuenta estamos invalidando, menospreciando, subestimando el sacrificio de la cruz, porque es más que suficiente para cubrir cualquier estupidez que hayamos hecho, lo más bajo que hayamos caído. Su sangre, su sacrificio sigue siendo suficiente. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Entremos confiadamente, avergonzados, dolidos, como dices, pero confiados de que su sacrificio es suficiente. Sangró hasta la última gota, le costó, le dolió, cargó en la cruz todos nuestros pecados. Todos es todos. Y yo creo que esa es la confianza que la Biblia nos invita a tener. Entren confiadamente de que mi sacrificio es suficiente. Yo sé que traes vergüenza, yo sé que te duele, yo sé que estás apenado, lo entiendo y te recibo así. Pero entra con confianza de que te voy a perdonar.
Qué perrón, la neta. Sí, Y es que tenemos que tenerlo así porque a veces nos acercamos a Jesús a través del miedo y no del amor, pues. Y eso es otro de los grandes errores que cometemos en nuestro caminar con Dios, que empezamos una relación con Él a través del miedo, a través de, si no oro, me va a castigar. Si no voy a la iglesia, me va a ir mal. Si no esto, es... Entonces entramos en este loop repetitivo de miedo, de entender a Dios como ese viejito enojón que está en el cielo, nomás fijándose a ver cuándo te equivocas y te va a lanzar un rayo, ¿no? Y no es así, Dios no es así. Entonces, qué importante es que que empecemos a acercarnos a través del amor a Dios. Porque te acuerdas que platicábamos de cuando en la oración vamos un día y nos hincamos ahí y nos quedamos dormidos. O yo me acuerdo una vez que me quedé dormido en la oración y cuando desperté estaba orando por los tornillos de los carros. Ya no sabía qué estaba diciendo, ¿no? Pero ahí estaba. Entonces, yo decía que los invito a ver su proceso con Dios, no en una fracción de un día, sino como un proceso de mucho tiempo. Y en el proceso de Dios, esos días en que te quedas dormido en el sillón están presupuestados. Sí. En el proceso de Dios, esos días en que no sientes nada en la presencia de Dios están presupuestados. Pero también están presupuestados los días de gloria, los días de victoria, los días en que vas a orar y vas a sentir que eres un Elías, los días en que vas a orar por un enfermo y va a sanar, los días en que vas a venir a la iglesia y el culto va a estar glorioso, los días en que vas a vencer tal o cual pecado, también están presupuestados. Tanto lo bueno como lo malo en el proceso están presupuestados. Entonces, no se vean a través de una fracción minúscula de tiempo, sino aprendan a ver su proceso desde arriba, desde afuera, como lo ve el Señor, porque Él dice que Él nos va a perfeccionar hasta el día de su venida. O sea, nunca vas a acabar de aprender. Siempre va a haber algo que aprender, siempre va a haber algo que mejorar, pero hazlo con la ayuda de la gracia de Dios. Y si te caes, entra confiadamente al trono de su gracia y sigue caminando. Porque si te abrazas de la culpa te va a hundir en esa tumba. La culpa le va a echar la tierra a esa tumba. Pero si te abrazas del amor, la misericordia y la gracia de Dios, vas a pasar ese bache y vas a llegar a la meta. Y qué chido, qué perrón vivir así. Qué perrón es vivir abrazado de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de mi paz, la paz que yo tengo, no viene de mí, no viene del sistema financiero, no viene del panorama geopolítico ahorita, de la guerra y todo. Mi paz viene de la cruz. Y ahí tenemos que estar confiados y ahí tenemos que fijar nuestros ojos. No hay más. No hay más. Y qué curado, todo está hilado porque nos lleva al siguiente punto que quiero compartir. Pero antes, ahorita que decías de cuando nos hemos quedado dormidos en orando, intentando orar, cuando vivimos bajo la culpa, bajo la ley, bajo el legalismo, nos levantamos de ahí tristes, nos levantamos de ahí, le fallé al Señor. Y no estoy diciendo que no te esfuerces, duérmete temprano para que te levantes temprano y aguantes, pero... Equilibrio. Pero esas cosas suceden muchas veces. Yo muchas veces me he quedado dormido y no he orado por tornillos, pero sí me he encontrado diciendo tonterías, repitiendo cosas que estoy diciendo, Señor, perdóname. Y antes me sentía triste y ahora cuando me llega a pasar, me río. La verdad me río y siento que me río con Él. Así como que te estoy diciendo, perdóname. Y continúo. Y se me venía a mi mente la imagen de mí viendo tele en la noche con mis hijos. Planeamos una noche de película juntos y lo único que yo quiero es pasar tiempo con ellos y disfrutar. No importa la película porque pues a mí no me gusta ver Moana 20 veces. Yo solo quiero pasar tiempo con ellos y que ellos sientan que están conmigo. Entonces, muchas veces a la mitad de la película se quedan dormidos, pero a mí no me importa. Los tengo ahí abrazados y termino la película o la paro
y les digo, hey, ya se acabó, vámonos a dormir. Ay, ya se acabó. Sí, ya ándale, vámonos a dormir. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y así nuestro Padre, cuando vamos a pasar tiempo con Él, yo no creo que, así como yo no me enojo, estos chamacos ya se enojaron, digo, ya se durmieron, pues que no querían ver la película. Ah, no, simplemente disfruto el momento y estoy con ellos. Claro. Y creo que Dios disfruta estar con nosotros, aun cuando nos quedamos dormidos. Entendamos que Dios es un Dios omnipresente. O sea, Dios, el lugar de Dios no es el sillón donde oras. Ujú, El lugar de Dios no es el altar donde te hincas a orar. ujú, O sea, tú te levantas del altar o del sillón y Dios sigue contigo, ujú, aunque te vayas a la cocina. ujú. No es que digas amén y le digas, hey, aquí te quedas, ¿no? Y cuelgas. Y mañana vengo, Sí. espérame aquí. No, sino que la comunión trasciende el lugar Yeah. que tú eliges para orar, el lugar donde eliges echar tus cargas en Dios. Ujú. La comunión es todo el día. Dios se va contigo al trabajo, Dios se va contigo a la escuela, Dios se va contigo a hacer los huevitos en la mañana ahí. Todo, Dios hace todo contigo. Y no, el amén que tú dices al finalizar la oración no es la llave que cierra la comunión. Ujú. Es un protocolo para delimitar el momento en que terminaste de orar, nada más, pero la comunión sigue. Entonces, como tú dices, tú te puedes levantar después de haberte dormido y reírte con Dios e irte riendo juntos a la cocina, siguiendo en comunión con Él. Ujú. Tan fácil así. Cuando tú te acercas, aprendes a acercarte a Dios a través del amor y no del miedo. Ujú. Puedes hacer eso, puedes seguir en comunión todo el día, aunque hayas orado por los tornillos de los carros. Durante el día sigues en comunión con Dios, Quien quite sigues los hablando. tornillos de tu carro estaban sueltos y el Y espíritu. ahí los apretó, ¿no? Inconscientemente ahí oré por los tornillos de alguien. Oraste en el espíritu. Entonces, es chido aprender a vivir con Dios a través del amor y no del miedo. Y hablabas de la gracia como fundamental para atravesar el proceso de Dios, para vivir el día a día sin frustrarte y sin desistir. Necesitamos ser conscientes y estar confiados en su gracia, que es suficiente para ese proceso. Y hablando de ese proceso, doy clases en un instituto bíblico en línea. Están todos invitados. En abril inicia nuevo trimestre. Y doy la materia de carácter cristiano o desarrollo de carácter. Y en la primer clase les pregunté a mis alumnos, a ver, bueno, nos presentamos, todo, pues hoy esta clase trata de carácter, como ya saben, bienvenidos. Y me gustaría mucho iniciar con un testimonio, con que alguien nos presuma, nos testifique de su gran carácter. A ver, ¿quién necesitamos aquí una inspiración, un testimonio? ¿Cuántos crees que levantaron la mano? Pues nadie. Absolutamente nadie dijo, mi carácter ya está perfecto. Y ya nos quedamos así, nos reímos y les digo, nadie, ¿verdad? Ok, y fuera de este salón, de este grupo, ¿conocen a alguien que ustedes puedan decir, esa persona ya está a la estatura del varón perfecto? Y todos, no, pues no. Y estuvimos ahí platicando un rato hasta que llegamos al punto de que nadie de nosotros aquí en la tierra vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Que eso va a suceder hasta que ya seamos transformados y Él venga por nosotros o nosotros dejemos la tierra. Ahí va a culminar ese proceso. Mientras necesitamos confiar en su gracia. Y hablo ahorita de carácter, cómo la Biblia nos pone un peso sobre nosotros que cuando es cargado en la mochila de la gracia no nos asedia, pero cuando es cargado en la mochila del legalismo y de la culpa, no puedes avanzar. Y ese peso es que tenemos que ser como Cristo. Cada uno de nosotros que hemos dado nuestra vida al Señor, tenemos ese llamado, esa responsabilidad de crecer como Cristo. Y básicamente de eso trata
mi clase de carácter en la escuela. Y ha sido bien padre ver clase a clase cómo vamos desmenuzando algunas áreas de nuestra vida. Y al final de cuentas, lo que quiero rescatar es cómo al final de cuentas, amo mi clase porque curiosamente yo creo que el Espíritu Santo ha obrado, nos hemos mostrado muy vulnerables todos. Y al final de cuentas, al final de cada clase, de ver algún aspecto de nuestro carácter y cómo podemos moldearlo para llegar a ser como Cristo, todos sin uno que falte, nos mostramos vulnerables y decimos, me falta mucho en esta área. No hemos llegado a ningún área. Estamos tocando que los pensamientos, cómo tratamos a los demás, liderazgo, etc. Muchos aspectos de nuestra vida. Y hasta hoy no ha habido ninguno que alguien diga, pues yo creo que estoy bien, gracias a Dios. Y no lo digo con sarcasmo, de verdad. Lo digo sinceramente, alguien que sinceramente de un testimonio real y sincero de cómo Dios ya terminó en él en esa área. Nadie, en ningún área. Y al punto que voy es que todos nosotros tenemos problemas con nuestro carácter. Nuestro carácter, yo lo definiría en pocas palabras, es la manera en que reaccionamos ante cualquier circunstancia, buena o mala. Tiene que ver con nuestro, se me van las palabras, tiene que ver con nuestro temperamento, tiene que ver con nuestra identidad, etcétera, que hemos ido construyendo, pero nuestro carácter, en pocas palabras, es cómo reacciono, cómo uso mi temperamento, mis habilidades, mis pros, mis contras, para reaccionar ante las circunstancias que vienen. Entonces, en eso todos tenemos problemas, todos fallamos, todos nos equivocamos, todos la regamos, como dije en el TikTok, a todos se nos va la lengua de vez en cuando, a todos se nos van las palabras a veces. Y qué perrón saber que en este proceso donde estamos construyendo poco a poco y muy poco a poco nuestro carácter a la imagen de Cristo, contamos con la gracia de Dios. Qué perrón saber que pasito a pasito, sea de 1 centímetro, sea de medio metro, contamos con la gracia de Dios. Y ni siquiera es necesario hablar del balance de no abusar de la gracia de Dios, porque creo que queda muy claro de que en cada equivocación, en cada error, en cada falla de nuestro carácter, en cada mala reacción ante lo que sea bueno o malo, una situación buena, agradable o desagradable, cualquier reacción, y nos equivocamos, tenemos la gracia de Dios para levantarnos. Y tú estás desarrollando tu carácter cristiano, tu carácter como seguidor de Jesús. No te desanimes. Te advierto, te profetizo que te vas a equivocar muchas veces, que la vas a regar muchas veces y que vas a parecerte más como le dijo el Señor a Pedro, al Satanás, que hijo de Dios muchas veces, pero su gracia está ahí. Y recuerda siempre que sigues en el proceso. Y por más que te esfuerces, no vas a llegar a ese nivel hasta que seamos transformados. Y yo creo que cabe muy bien aquí terminar con el consejo de Pablo. Pablo dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. O sea, corre con paciencia, ve con paciencia. No te sobrecargues, porque la carrera que tenemos por delante es larga. ¿Sí? Entonces no te sobrecargues de cosas, no te sobrecargues de emociones negativas, no te sobrecargues de palabras hirientes de ti mismo. Corre con paciencia, abrazado a la gracia de Dios y pasa esos baches que están presupuestados en el camino, ¿no? Entonces yo creo que es una buena manera de terminar este podcast, del primer podcast de la segunda temporada. Primer podcast. Mis hijos se equivocan mucho todos los días, mucho todos los días, porque son niños de 6, son niños de 2 meses, 6 años y 8 años. Y se equivocan mucho todos los días, pero yo ya sé, yo estoy consciente de eso. Yo sabía eso cuando decidí tener hijos. Yo sabía
que eso iba a pasar, que así iba a ser la dinámica cuando decidí tener hijos. Entonces los amo, los corrijo, los guío, los enseño, les muestro el camino. No los dejo que hagan lo que quieran, no dejo que su carácter sea como les dé la gana, pero poco a poco, con paciencia, y a veces me falta, los voy enseñando. Y lo mismo es con nuestro Padre Celestial. Él sabía que nos íbamos a equivocar muchas veces y aún así decidió salvarnos y amarnos y está con nosotros todo el proceso. Así es, pues vamos caminando todos juntos. Entonces, chamacos, chamacas, niños, niñas, gente más grande, mayor, como nosotros, adultos mayores. Es un placer estar de vuelta. Es un placer estar de vuelta. Es una delicia, carnal, siempre platicar contigo, de verdad te lo digo. Y nada, yo creo que con eso podemos culminar esta primera. ¿Cuándo vamos a subir el podcast? A ver. No sé. ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Martes. ¿Los viernes? Va. Entonces, Hoy es viernes, entonces. Hoy es viernes. Estamos grabando en un martes a las 9:56 de la mañana y espérennos todos los viernes. Todos los viernes. Y coméntenos ahí todo lo que tengan las dudas. Si tienen alguna ofensa, manden inbox. Porque siempre hay. Y nada, nos seguimos viendo después. Va. Yo también disfruto mucho platicar contigo y esperamos que ustedes también disfruten oírnos hablar e interactuar con nosotros. Déjenos sus comentarios. Los leemos ahí. Al rato. Bye bye.